Hola, soy Maribel y estoy contenta de estar aquí para compartir lo que el Señor me ha estado enseñando de su palabra sobre el descanso del cristiano. En Mateo 11:28, Jesús dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Si te pidiera que describieras lo que es el descanso para ti, es posible que te venga a la mente una isla desierta, con el agua cayendo de la montaña en forma de cascada. O es posible que te imagines en un sillón, en tu sillón favorito, con algo rico en una taza, disfrutando del momento. O es posible que pienses en salir a caminar por la naturaleza, meditando en algo agradable o en compañía de un ser querido. Para algunas, el calendario lleno y organizado, sabiendo de antemano lo que va a hacer todo el mes, trae descanso. Y para otras, una cantidad de dinero en el banco. Lo cierto es que el descanso puede significar algo muy diferente para diferentes personas. Quisiera diferenciar entre el descanso físico y el descanso emocional o del alma, porque aunque somos un ser integral, cuerpo y alma, la actividad física no siempre está ligada a la actividad mental o emocional. Una cosa que hemos visto como sociedad en este último año es que el descanso externo no garantiza el descanso interno. El cese de actividad física no nos da un descanso emocional. Al contrario, a menudo, cuanto menos actividad física tenemos, solemos cansar nuestra alma más con preocupaciones. Cuando nos han obligado a quedarnos en casa, los casos de depresión y tristemente de suicidio han aumentado considerablemente. Podemos decir que más tiempo de descanso físico ha producido más tormento emocional y no menos. La realidad es que puedes estar viviendo una vida de reposo absoluto, pero no tener descanso del alma. Puedes sentirte vacía, insegura, triste, sin propósito en este mundo. Aunque este mal del alma es común a todo ser humano en algún momento u otro, no siempre ha sido así. En el principio creó Dios el equilibrio. En el principio Dios creó descanso. Dios creó bienestar. Veamos lo que dice la palabra sobre el origen del descanso. Nos narra la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y bendijo Dios, y vio Dios todo lo que había hecho. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios creó un mundo bueno. Todo lo que hizo era bueno. Y en el universo existía un equilibrio perfecto. Leemos cómo Dios creó al ser humano y sopló en él aliento de vida, un alma, para poder comunicarse con Dios. No solo eso, sino que Dios quiso que el hombre se comunicara con otros, por lo que creó a Eva, para que tuvieran comunión entre ellos y con Dios. Dios nos creó a su imagen y su creación es en verdad formidable y maravillosa, como dice el salmista en el capítulo 139 del Salmos. Su voluntad para nosotras, como nos dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Cuando hizo al hombre y a la mujer, había equilibrio en el mundo que él había creado y había bienestar en el ser humano. Nos dotó de una preciosa variedad de emociones para que nos ayudaran a comunicarnos con Dios mismo y con otros.
Era sin duda un plan perfecto. Sin embargo, de este equilibrio iría al desastre. El equilibrio no duraría mucho tiempo. Algo ocurrió que rompió este equilibrio cósmico y desde ese momento nada sería igual. El hombre, teniendo tan solo una prohibición en este mundo, eligió desobedecer, rompiendo la relación perfecta que tenía con Dios. Esto provocó el desequilibrio que cambiaría el estado del mundo creado. Por esto, una de las leyes de la termodinámica es la de entropía, lo cual quiere decir que hay una tendencia al caos. Imagino que antes de la caída, Adán y Eva se gozaban entre ellos, con la creación que Dios les había dado para cuidar, y se gozaban con Dios mismo, porque nos dice que el Señor bajaba y hablaba con ellos. Había gozo, ilusión, admiración, sorpresa, anticipación, serenidad, alegría, amor, asombro, empatía. Vivían en plena comunión. Sin embargo, aquel día en el huerto, cuando escogieron su propia voluntad en lugar de escoger obedecer a Dios, el pecado entró en el mundo y a partir de ahí, el equilibrio que reinaba en el universo dejó de ser. Vemos en Génesis que por primera vez la duda, la indecisión, la culpa, la vergüenza, la tristeza estaban ahí presentes. Eran emociones que probablemente nunca habían expresado antes y nunca habían experimentado. Aquellas emociones puras que Dios les había regalado perderían su pureza y ellos comenzarían a sentir emociones negativas en su interior. Puedo pensar cómo antes de la caída el temor habría sido ese sentimiento de reverencia que el Señor nos comunica en su palabra, de admiración, de asombro que tenemos hacia Dios, por el que reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez. Mas después de la caída, el hombre y la mujer descubrieron por primera vez un sentimiento de temor que en lugar de acercarles a Dios, los empujó a esconderse de Él. En nuestras vidas, ese temor que podría servir para protegernos de peligros, muchas veces nos limita, nos atrapa. Por eso Dios nos dice vez tras vez en su palabra, no temas. Vemos que mientras Hollywood dice que escuchemos nuestro corazón, Dios nos advierte que el corazón es engañoso. Podríamos confiar en nuestras emociones si no fuera por la caída en el Edén. No podemos confiar en nuestras emociones, no, porque éstas no nos pueden dar un estado de descanso permanente. Vemos una creación equilibrada que por culpa del pecado llegó a ser una creación desequilibrada. Pero, ¿sabes? El Señor no lo dejó ahí. No nos dejó presos a ese desequilibrio para siempre, porque desde el principio, desde el momento de la caída, el Señor ya tenía un plan de descanso para todo aquel que lo quisiera. Enviaría a su Hijo a la tierra, el Mesías, Dios hecho hombre, para pagar el precio de la redención del ser humano y ofrecernos la libertad del pecado y el descanso del alma. Juan 8:24 nos dice que cuando la muerte era lo único que merecíamos, Jesucristo murió por nosotras para que nuestra relación con Dios fuera restaurada y pudiéramos descansar en Él. Romanos 5:1 nos dice que justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. La fe nos lleva a Cristo.
vemos que el Señor nos describe tres descansos o tres etapas del descanso. Veamos la primera, que es el descanso primero, el descanso de la salvación. En este descanso vemos que cuando éramos pecadores, cuando teníamos el pecado en nosotras, el Señor nos ha concedido el perdón. Nos dice que si creemos en su Hijo Jesucristo, en la obra que Él ha hecho en la cruz, somos limpios de pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos, limpiarnos de toda maldad. Sin este encuentro con Dios, no podemos disfrutar del descanso del cristiano. Hay otros descansos que son temporales. La psicología humana estudia y describe los sentimientos humanos e incluso han diseñado programas para ejercitar nuestra mente trabajando nuestra inteligencia emocional, practicando el mindfulness para centrarnos en lo que en este momento queremos centrarnos o para aprender a meditar para poder controlar nuestras emociones. Todo esto ayuda a un público en general a sentirse algo mejor en el momento, pero no es comparable al descanso que Dios nos ofrece. Muchos acuden a estos métodos para intentar callar el ruido de su alma. Pero como cristianas no estamos limitadas a estas fuentes humanas. El Señor nos dice, son cisternas rotas, no retienen el agua. Lo vemos en Jeremías. En múltiples lugares en la Biblia Dios nos advierte en cuanto a poner nuestra confianza en algo fuera de Él. Su pueblo, Israel, confió en príncipes, confió en hombres, en riquezas, en ejércitos, en ciudades fortificadas e incluso en su propio camino, nos dice Oseas. Así somos nosotras. Confiamos en cualquier cosa a veces, antes de confiar en Dios. Isaías 59:4 dice, confían en vanidad. Jeremías nos dice, confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. No quiero decir que toda práctica de estas técnicas es mala, pero estas técnicas y teorías están basadas en la confianza en la propia persona. Y podría incluso decir que se realizan con fines egoístas, buscando lo que más me conviene en este momento. Sofonías 2:15 nos advierte, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Pensamos que podemos darnos a nosotras un descanso a través de ciertas técnicas. Nos equivocamos. Es fácil poner nuestra confianza en cosas terrenales y vivir, como Dios le dice a su pueblo, confiadas cuando en realidad no estamos protegidas, porque hemos puesto nuestra confianza en cisternas rotas, en cosas que no nos pueden dar un reposo espiritual. Recibimos el verdadero descanso cuando venimos a Cristo, por fe, arrepentidas de nuestro pecado, y dejamos al Espíritu de Dios que Él reine en nuestro ser. Dios es el único que nos ofrece un descanso estable, que tiene un fundamento inamovible y que se perfeccionará hasta la eternidad. Nos habla el Señor de un descanso celestial. Lo vemos en varios sitios en la Biblia. En Hebreos 3 y 4 nos habla del descanso del pueblo de Dios, refiriéndose no solo al reposo del pecado que proviene de Cristo, sino también a un reposo final, donde el creyente verá a Dios cara a cara y entrará en un reposo eterno. En este reposo la creación entera reposará. Vemos en Romanos 8 que nos dice que la creación gime porque está esperando ese momento de adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Y en Efesios 1:14 nos dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros es las arras, esto es la señal, una señal de lo que tenemos por venir, de lo que tendremos en ese momento, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la preciosa esperanza del cristiano en la que podemos descansar, que llegará el día del pleno descanso con Dios. Pero mientras tanto, tenemos que vivir aquí en la tierra. Tenemos el descanso en el trayecto, porque entre la fe para la salvación hasta el día del Señor, vivimos en esta tierra y como el sabio Salomón afirma, el sol sale tanto para los justos como para los injustos y llueve tanto para uno como para el otro. Vivimos en un mundo de entropía que tiende al desequilibrio y al caos. Pero como cristianos adoptados, tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Segunda de Pedro 1:3 nos dice que el Señor nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que podamos vivir conforme a su gloria y excelencia. Dios nos ha creado y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, dice, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué te parece eso? La posibilidad de disfrutar, de compartir esa naturaleza divina. Aún en esta vida, si hemos confiado en Cristo para salvación, tenemos el privilegio y la responsabilidad de usar los recursos que Dios nos ha dado para vivir descansando en el Señor, disfrutando la paz y el gozo. Romanos 15:13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y tú te dices, yo quiero confiar. ¿Cómo puedo disfrutar del descanso que Dios ya nos ha dado? Es curioso que el salmista dice en el 46:10, estad quietos y ved que yo soy Dios. Quizá el secreto es dejarle a Él que haga su obra en nosotras. Veamos lo que dice su palabra sobre las bases del descanso. Ahora bien, cuando pensé en compartir las bases del descanso, pensé que sonaba mucho como un antiguo anuncio de un colchón, pero no tiene que ver con eso. A diferencia de las técnicas del manejo de las emociones seculares, la base del descanso del cristiano ha de ser la misma para la salvación, la misma que nos ayuda a esperar ese descanso final, ha de ser la misma que vivimos en el trayecto. La fe y la confianza en Dios y su obra en nosotros con la esperanza puesta en Cristo y su venida. Vemos que tenemos fe en Dios. El primero sería la fe. Voy a compartir ahí con vosotras para que lo podáis ver. La fe del descanso del cristiano en la vida diaria sigue siendo nuestra fe en Dios. Esta fe, como en el descanso de salvación, consiste en mucho más que creer. Nos dice la palabra en Santiago 2:19 que hasta los demonios creen que Dios existe y que todo lo que Él ha dicho es y será. Es por esto que tiemblan al pensar lo que les espera. Este conocimiento por sí solo no les da el descanso, al contrario, los agita. También es cierto que hay personas en la tierra que dicen, no, pues Dios es tan poderoso, Dios es tan sabio, Dios es tan grande, entonces, ¿por qué hay mal en el mundo? Y se amargan. No les acerca a Dios el creer que Dios tiene todo poder. Porque el descanso no viene para aquellos que saben del poder de Dios. El descanso viene para aquellos que en Él confían.
Hablamos de la confianza en Dios, un pequeño matiz ahí hablando de la fe, la confianza. La confianza es actuar en conformidad con lo que creemos de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción al creer las verdades de Dios? En el libro de Job lo vemos sufriendo, pero confiando en medio de la aflicción. Cuando nos dice, he aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, dice Job. Job sabía que Dios era omnipotente. Tenía todo el poder del mundo. Pero Job también sabía que el Omnipotente estaba por él, testificaba por él. Era algo que iba junto. Ese poder, esa sabiduría de Dios, ese omnisciencia, omnipresencia, Él está en todo lugar, eso estaba a favor de Job y no en contra. No lo sabemos con certeza, lo que Dios sí sabemos es que si creemos en Él actuará a nuestro favor. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a aquel que espera en Dios, aquel que confía en Dios. Cuando confías en una persona, sabes que esta persona está de tu lado y que te puede ayudar. Las dos cosas. Dios es todopoderoso y te ama. Y como dice Job, testificará por ti. Salmo 11:1 nos dice el salmista, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Saúl lo estaba persiguiendo, sin motivo, pero él sabía que el Señor lo iba a cuidar, porque estaba de su lado. Dios, que tenía todo poder, lo protegería. Yo estaba pensando en la confianza. Puede que haya alguien muy rico en mi pueblo. Puede que esta persona tenga mucho dinero y que si en algún momento tuviera yo una necesidad, él con su dinero podría suplir mis necesidades. Pero yo no puedo confiar en que él va a suplir mis necesidades, porque no tenemos esa relación él y yo. Sin embargo, si he sido adoptada, si mi padre es Dios, yo sé que Él tiene toda riqueza y que Él la va a compartir conmigo. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. El Salmo 13:5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Antes incluso de ver los resultados, el salmista ya decía, mi corazón se alegrará. Confiaba en aquel que lo salvaría. ¿Sabes por qué? Porque lo había visto en acción. La confianza suele estar basada en experiencias pasadas. Salmo 22:5 es una de esas reseñas que nos cuentan cómo los que confiaron en Dios recibieron su ayuda. Él atendió a sus necesidades. Dice, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Historia tras historia en la Biblia nos muestra cómo Dios cuida a los suyos. Dios no defrauda. Tomemos nota de lo que hace a nuestro favor para que nuestra confianza en Él aumente día a día. Cuando pienso en esto siempre me viene a la mente las historias que el Señor nos cuenta, estas historias que ocurrieron durante su ministerio. Estaba en un momento dado y había 5.000 hombres, nos dice, más mujeres y niños, y llegó el momento de la comida. Y el Señor hizo un milagro y alimentó a todos y sobró comida. Además los alimentó empezando por unos pececillos y unos panes. Pero, ¿sabes? 2 páginas más tarde hay un evento muy parecido y tienen menos personas. Y es curioso porque los discípulos dicen, Señor, hay que cerrar esto, que se tienen que ir a comer. Y el Señor les dice, no, dadles vosotros de comer. Y los discípulos se pusieron nerviosos porque dijeron, nosotros, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y yo, claro, leyendo, seguro que te ha pasado a ti. Leyendo dices, pero bueno, si acaban de dar de comer a muchos más, ¿cómo no les van a poder dar de comer a estos? Y sin embargo, parece que los discípulos ya se habían olvidado de lo que el Señor había hecho hace nada. Y a veces nosotras podemos sufrir de esta misma amnesia.
Se nos olvida que Dios es no solo capaz de hacerlo, sino que se ha mostrado fiel y eficaz con anterioridad. Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios nunca lo ha hecho y Dios nunca lo hará. Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Toma nota de lo que Dios está haciendo en tu vida para que en la próxima prueba no olvides lo fiel que Él es. En tercer lugar, vemos el aspecto de la esperanza. La esperanza en esta vida que podemos, que es lo que estamos esperando, digamos, esperanza de esperar. Y nos habla Hebreos de que estamos esperando algo que todavía no ha ocurrido. Y es ese final descanso, es el descanso eterno, cuando seremos como Él es, cuando le veremos realmente como es. Y nos habla la Biblia de esto. En esta vida es cuando podemos ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque como dice Romanos 8, 24 y 25, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuando alcancemos el descanso final, ya no viviremos por fe, confianza y esperanza, porque ya habremos obtenido ese descanso final. Es por esto que ahora es cuando podemos ejercitar esta fe, esta confianza, esta esperanza. Pablo nos habla de esto en Filipenses, cuando nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque está diciendo: mientras yo vivo aquí, Cristo es mi base. Mi fe, mi confianza, mi esperanza en Cristo. Eso es por lo que yo vivo. Y cuando muera, ya lo he alcanzado. Ya he llegado a ese descanso final. Entonces él estaba aquí disfrutando del descanso del cristiano. Romanos 5:2 nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Varios versículos en la palabra nos hablan de esta esperanza preciosa, en la que podemos saber no solo que al final tendremos ese descanso eterno y completo, sino que mientras estamos en el trayecto, el Señor nos ha dado preciosas promesas en las que podemos confiar. Y como Habacuc decía: aunque me falte todo, el producto del olivo, de la tierra, aunque todo vaya según yo creo que es desastroso, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estamos aquí, en este trayecto, y es ahora cuando podemos ejercitar esa fe que nos mantiene firmes, sin fluctuar, esperando esa promesa, porque fiel es Dios, el cual también lo hará. Ahora bien, puede que estés pensando: yo lo entiendo lo de los descansos y quiero descansar. Ese es mi deseo, yo no quiero vivir en ruido y no quiero vivir en caos en mi vida, pero aún no me has explicado cómo puedo hacerlo. Pues tienes razón y lo voy a hacer ahora. Me gustaría que pusiéramos, bueno, aquí os he compartido un versículo. Acerquémonos ahora con confianza al trono de la gracia. Y ese es el secreto. Veamos cuál es la base de mi descanso. No busco el descanso en otras cosas, sino busco el descanso en aquel que ya me lo ha probado, que me lo ha garantizado hacia el final y que en este trayecto de vida yo puedo confiar en él para que me dé ese descanso diario. Sabes que muchas veces ni nos damos cuenta
de lo que nos falta, digamos. No nos damos cuenta de que no estamos disfrutando del reposo en nuestra vida diaria. Es posible que estemos tan acostumbradas a vivir en un estado de ajetreo que ni nos demos cuenta de que no estamos descansando internamente. Podemos vivir en un estado de agitación que ni siquiera notamos hasta que pasa de un cierto umbral. Lo peligroso es que normalmente son otros los que notan nuestro estado de inquietud antes que nosotras mismas lo notemos. Cuando pasamos ese umbral, puede que mostremos irritación, puede que saltemos con comentarios hirientes o que entremos en discusiones por motivos insignificantes. Físicamente puede que lo notemos, puede que lloremos con facilidad o que levantemos la voz, dependiendo de nuestro temperamento personal. Lo cierto es que yo recuerdo cuando vivía en casa con mi mamá, cuando era más jovencita, que había momentos en el mes en que mi madre me decía: hija, va a venir pronto ese momento del mes. Porque ella notaba esa irritación en mí, ella notaba que yo estaba tensa quizá reaccionando a cosas insignificantes, quizá llorando sin mucho motivo. Y la verdad es que es muy fácil estar sufriendo de agitación, de, digamos, un desequilibrio emocional por cualquier motivo, pero que no nos demos cuenta y que otros, como digo, lo vean. Es posible que continuemos en un estado de inquietud prolongada, en el que notemos que estamos estresadas. Esa palabra que ha llegado a ser tan común, ¿verdad? Y la llegamos a aceptar como normal, como si fuera un mal irremediable. Es que estoy estresada, ¿no? Todo el mundo dice: pues yo es que, estoy súper estresada ahora. Y no le damos mayor importancia, es como es normal. Pero si dejamos que este estrés llegue a formar parte de nuestra vida diaria, corremos el riesgo de desarrollar una de las tantas enfermedades relacionadas con el estrés prolongado. Y los estudios nos dicen que las mujeres somos más propensas a desarrollar estas enfermedades, probablemente porque solemos darle vuelta a las cosas en nuestra cabeza mucho más que los hombres, y porque llevamos las preocupaciones nuestras y las de los demás, y las llevamos todas aquí en nuestros hombros, en nuestra cabeza. Y eso, hermanas, no es saludable. Tenemos que saber reconocer, tenemos que saber ver cuándo no estamos descansando, porque para ello, para poder resolverlo, tenemos que identificarlo. Al igual que el descanso de la salvación, para poder ser salvas debemos reconocer nuestro pecado. Para poder arrepentirme de un pecado debo saber que lo tengo. Y lo mismo, para poder disfrutar del descanso debemos ser capaces de identificar lo que yo he llamado ladrones del descanso. Es importante que aprendamos a identificar el ruido de nuestra alma. Debemos identificar aquellas emociones que nos roban el descanso para poder entregárselas a Dios tantas veces al día como sea necesario. A veces te da la impresión que estás entregándole algo vez tras vez durante un día. Pues bien, hay días y hay épocas en tu vida en que, estás disfrutando de un descanso prolongado, pero algo te viene. Pero hay momentos en la vida en que minuto a minuto tenemos que seguir yendo al Señor y dándoselos. He hecho aquí 5 pasos, quiero enumerar 5 pasos para identificar y entregar a Dios los ladrones de nuestro descanso. En primer lugar, yo digo que tienes que identificarlos. Ya lo he comentado. El salmista en el Salmo 139 le pide al Señor que le examine por ver si hay en él camino de perversidad. Y igualmente nosotras debemos ir al Señor pidiéndole: Señor, examíname, ayúdame a no tener estos ladrones ocultos en mí, a no tener pecado que me distancie de ti, pero tampoco a tener estas emociones negativas que me están robando el descanso. Debemos pedirle al Señor
Y en segundo lugar, debemos tener a alguien que confiamos en él, que es cristiano, que me puede ayudar, que puede orar por mí. Vemos en las cartas que escribe Pablo y otros apóstoles ahí, vemos en las cartas que el Señor nos ha dejado en la Biblia, cómo oraban por ellos. En el momento en que sabían de una necesidad, oraban por ellos. Y de igual modo nosotras, aquí, ahora, tenemos que tener amigos cristianos que nos ayuden a identificar esas emociones que a veces nos son ocultas y a orar por nosotras. Personas con las que podamos hablar, quizá no en detalle, como sea, dependiendo de la situación, pero a las que puedes decir, puedes orar por mí, estoy inquieta, puedes orar por mí, hay algo que me está agobiando y puedes compartirlo con ellos. En tercer lugar, lleva tus emociones a Dios. Lleva tus emociones a Dios. Como hemos visto, a Dios le importas. Eres suya. Te ha creado y te ha comprado por la sangre de su Hijo. ¿Cómo no le vas a importar? Llévale al Señor aquello que te está turbando. En segundo lugar, hazlo en sumisión a su voluntad. Sométete a la voluntad de Dios y deja que Dios haga su obra en tu vida. Dáselo y estate quieta. Dáselo y déjale obrar. Que veas tú que Dios es fiel y poderoso. Y en tercer lugar, una vez has hecho esto, habla a tu alma la palabra de Dios. Si vamos a hacer su voluntad, tenemos que saber lo que Dios quiere. Y la única manera para nosotras de saberlo es ir a su palabra. Buscar lo que Dios ha dicho. Buscar sus promesas. Buscar lo que quiere para nosotros y entonces hablárnoslo a nosotras, ser un poco duras con nosotras, con nuestra alma. El salmista lo hacía. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, no te turbes. Y en 2 Corintios 10:5, que he puesto ahí el versículo, la cita, sujeta tus pensamientos. No dejes que tus pensamientos controlen toda tu mente, toda tu vida, todas tus acciones, tu actitud. No dejes eso. Tienes al Espíritu Santo morando en ti. Sujeta esos pensamientos, que el Espíritu Santo los tome cautivos y que tú puedas descansar en él. Vamos a escuchar a otras conferenciantes hablar de situaciones específicas que pueden robarnos este descanso. Pero yo quisiera tratar algunas porque en nuestra situación diaria, cotidiana, es muy posible que la acumulación de problemas comunes que enfrentamos día a día puedan quitarnos la paz y el gozo y puedan privarnos del descanso que Dios quiere que tengamos. Quisiera hablar de algunas, pero quiero comentar esta en específico. La culpa. El sentimiento de culpa puede ser saludable. El sentimiento de culpa saludable nos puede ayudar a identificar cuando hemos pecado. Está diseñado para ayudarnos a reconocer la falta, para tomar nuestra responsabilidad personal y para llevarnos al arrepentimiento. Si, como digo, funciona correctamente, es muy útil. Es comparable a lo que la Biblia en el versículo en 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sabes por qué? Porque una vez arrepentida ya se puede soltar esa culpa. Pero la tristeza del mundo, dice el versículo, produce muerte. Esto es una culpa que tú ves tu responsabilidad, ves que has hecho mal, pero no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento, esta culpa produce tal amargura en uno mismo que te puede llevar a la muerte. Vemos un ejemplo clarísimo en Judas, el cual, tras sentirse culpable por haber entregado a Jesús,
Él dice que sintió tristeza. Este es el sentimiento de culpa del que habla 2 Corintios. Pero en lugar de arrepentirse y buscar el perdón de Dios, se quitó la vida. Muy triste. Sabemos que Judas no había puesto su fe en Dios. No estaba descansando en Dios para salvación. No tenía esa esperanza de descanso eterno. Cuando vino este sentimiento de culpa, en lugar de arrepentirse, se quitó la vida. Tengamos cuidado de responder correctamente a esta culpa que nos debe ser útil y no nos debe atar. He visto muchos casos de personas que tienen profunda depresión e incluso están diagnosticadas con esquizofrenia, y al hablar con ellas de su pasado puedes encontrar eventos en su vida de los que se sienten culpables y no han buscado el perdón de Dios. El arrepentimiento y el perdón debe ser una actitud diaria en la vida del cristiano, porque te libera de la culpa. Sin esto no hay descanso. Ahora bien, quería hablar una cosita más de la culpa, y es que una vez en las manos de Dios, debemos soltar la culpa. Si ya has pedido perdón y el Señor te ha perdonado, tú no debes vivir con esa culpa. No podemos permitir que nos quite el gozo. Satanás puede intentar molestarte con culpa que ya has dejado a los pies de Cristo. Aquí es cuando, siguiendo los pasos descritos anteriormente, lo llevas a Dios en oración, dejas que la palabra de Dios te confirme que en verdad todo pecado confesado ya no tiene poder sobre ti. Hemos visto en 1 de Juan 1:9, si confiesas tus pecados, Él los limpia, te limpia de todo pecado. Y si llevas cautivos tus pensamientos, puedes dejar esa culpa que es falsa, que está ahí solo para quitarte el gozo. Y puedes llevar cautivos esos pensamientos y pensar y agradecerle a Dios por el perdón que ya te ha dado, para que puedas vivir una vida de victoria. Uno de mis versículos favoritos es Romanos 8:37. De niña era mi favorito, y es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ya ha pagado. Nosotros podemos ser vencedores por Él. En segundo lugar, quería ver la tristeza, este ladrón de la tristeza. Hay un sentimiento de tristeza que no tiene que ver directamente con un pecado que nosotras hayamos hecho, aunque la verdad es que la tristeza siempre estará relacionada indirectamente al pecado original. Y es que hay situaciones difíciles que nos pueden causar tristeza. Leemos en la Biblia de cómo Dios se entristece por el pecado de su pueblo. Nos dice que no contristemos al Espíritu de Dios con nuestro pecado. Si el Señor mismo puede experimentar esta emoción de tristeza, nosotras también. Pero veamos que no nos vamos a quedar ahí. En Nehemías, quería comentar este ejemplo, nos dice que el rey vio el semblante de Nehemías y le dijo: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Curiosamente, el rey conocía a Nehemías y veía que algo estaba molestándole. Él estaba triste, y es que él sufría por su pueblo y por la gloria de Dios. Y vemos cómo el rey acaba ayudándole a resolver esa situación. Pero leemos en los salmos en los que se expresa la tristeza del escritor. ¿Sentirte triste en un momento dado? No es pecado, es natural. Hay cosas que nos deben causar tristeza, como he dicho, el pecado, las injusticias te causan tristeza, las situaciones tristes nos causan tristeza. Y hasta vemos que Cristo experimentó la tristeza. Pero, ¿sabes? No nos debemos quedar en un estado de tristeza. Debemos ir a Cristo, debemos ir a Dios, y vemos que al ir a Dios, creyendo en su palabra, confiando
en su amor y fidelidad, y aguardando su obra en esperanza, Él cambia la tristeza en gozo. El Salmo 30:11 nos dice que Él cambia el llanto en baile. Es muy bonito. Cristo experimentó esta tristeza, estaba comentándoos, pero ¿sabéis cómo lidió con ella? Leemos en Marcos 14 que Él siguió esos 5 pasos de los que hemos estado hablando, que volveré a mirarlos con vosotras. Leemos en Marcos 14 que fue a orar con sus discípulos. ¿Veis este primer paso? En Marcos 14, el versículo 33 dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es curioso, estos 2 puntos, el 1 y el 2, ahí lo tenemos. Estaba identificando su problema, su ladrón ahí, que es la tristeza, la angustia. Era una tristeza tan fuerte. Y dijo, mi alma está muy triste. Y lo estaba compartiendo con sus amigos más cercanos, sus discípulos. Y les dijo, orad conmigo, venid aquí, orad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Aquí tenemos el tercero, cuando llevó a su padre su oración sobre su tristeza, sobre su causa, por qué estaba sufriendo. Y entonces le dijo, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Ahí estaba él conocía las Escrituras y estaba hablando con Dios de su propia palabra. Señor, yo sé que todo es posible para ti. Yo tengo fe, yo tengo confianza. Y le dice, aparta de mí esta copa. Le da una petición personal. Aparta de mí esta copa. Pero su siguiente frase, la vemos es el punto 4. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Si vemos aquí, Jesús pasa de identificar, comentándolo con sus amigos, lo lleva al Padre y somete su voluntad a lo que el Padre decida. Y vemos que Él habla a su alma y lo ha resuelto todo, no lo vemos súper claramente, pero en los versículos 41 y 42, Él vuelve y le dice a sus amigos, le dice a sus discípulos, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Jesús ya había pasado el tiempo con Dios, ya sabía lo que Dios había decidido en su voluntad y Él habla a su alma y dice, alma mía, descansa. Y va a sus amigos y les dice, amigos, descansamos. Dios ya ha contestado. Su respuesta en este momento era no. Su respuesta en este momento era sí, hijo, vas a sufrir, vas a pasar por la muerte, pero yo voy a estar contigo y vas a llegar a este descanso eterno. Jesús tenía claro que lo que su padre había decidido era lo mejor. Y aunque no era lo que él estaba pidiendo, daros cuenta cómo él se somete a la voluntad perfecta de su padre. En tercer lugar, quisiera que miráramos otro ladrón. Este ladrón del descanso se llama ansiedad. ¿Alguna de vosotras ha sufrido un momento de ansiedad en vuestra vida? ¿Os sentís afanadas, os sentís agobiadas? Quizás sería esta la palabra adecuada, ¿no? Estoy agobiada por esto, por lo otro, por lo de más allá. Debido a nuestros afanes diarios, a los afanes de la vida, podemos sentirnos ansiosas. Pueden producir en nosotras ansiedad. Sin embargo, no debemos vivir con estas cargas, porque afectan nuestro espíritu y nuestro cuerpo, así como nuestras relaciones con otros. Vemos en la Biblia a Marta, afanada con muchas cosas. Marta sufre ella y sufre su relación con su hermana.
Le vemos cuando el Señor llegó a Betania. El Señor había ya pasado por Betania muchas veces. Eran sus amigos. Él se quedaba ahí cada vez que iba de camino a Jerusalén. Y nos dice que Marta se encargaba de las cosas de la casa. Seguramente era la mayor y ella la que llevaba la casa, pero en esta ocasión nos dejan ver un poquito del ruido del alma de Marta, en la que Marta había pasado ese umbral del que hablaba anteriormente y la vemos diciéndole a Jesús: Señor, ¿no ves a mi hermana? Que no hace nada, me está dejando a mí todo y no me está ayudando. Y Jesús, con el cariño que le describe a él, con el cariño y el amor que le caracteriza, le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, mas María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Curiosamente, la cual no le será quitada es algo que ella va a seguir haciendo a los pies de Cristo, escuchando y alabando. Marta también lo hacía, seamos honestas y buenas con ella. Marta amaba al Señor, Marta confiaba en el Señor, Marta era una seguidora del Señor. Sin embargo, las cosas del día a día, en ese momento, la habían atrapado, le estaban haciendo sentir ansiosa y lo comparte con el Señor. Curiosamente, podríamos decir que está llevando sus emociones a Dios. Y el Señor le dice lo que tiene que hacer. Marta, pon la mira en las cosas de arriba. Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas te serán añadidas. Recuerda, el Señor dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?, dice el Señor. Tus cargas del día a día, quizá tu carga especial de este momento. El Señor es poderoso y el Señor se preocupa por ti. Puedes tener fe, puedes tener confianza y puedes esperar en sus promesas. La ansiedad puede ser causada por temores. Nos afanamos por el temor a fallar, por el temor al qué dirán, mostrando temor al ser humano antes que a Dios. Y es que en estos momentos, si paramos y lo identificamos, veremos que estamos dudando las verdades de Dios. Así que busquemos en su palabra lo que Él dice. El Señor dice en Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno? Isaías dice: ¿por qué estás con temor de cosas que Dios es mucho más poderoso que eso? Él puede cambiar esas cosas, nada puede cambiar los planes de Dios. Por eso el Señor dice: no temas. A Josué, a Moisés y a tantos otros de sus siervos tiene que reafirmarles su presencia, ocasión tras ocasión. Quisiera compartir con vosotras el versículo en Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Cristo murió y resucitó. Y ese Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el que mora en nuestro corazón una vez hemos recibido a Cristo. Así que podemos hablarle a nuestra alma y decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Podemos experimentar el descanso del alma día a día, en los días buenos e incluso en los días que no parecen tan buenos.
Esto es porque el descanso del cristiano no está basado en circunstancias ni en nuestra propia capacidad de manejar nuestras emociones, sino que está basado en Dios. Yo solo tengo que creer, confiar y esperar en Él. Os dejo con unos versículos que nos ayudarán a descansar en Él. Romanos 8:11. El Espíritu que levantó de la tumba a Cristo Jesús mora en ti. Salmo 42:11. Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Así que digamos a nuestra alma, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Que el Señor os bendiga.